Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenida a esta conversación sobre tarot, metagenealogía y psicomagia. Hola Marcela, hola Christoph, estamos conectando a Christoph Richard. Hola, Encontré, encontré cómo hacerlo. Ya, yupi. buenísimo, Ya, cada ya día me, aprendemos algo. me siento viejo con Instagram. Instagram me hace sentir viejo a veces. No, no, que Yo va. le iba a la Anita, adolescente. Sí, regresamos a la adolescencia, es fantástico. Ya. Oye, ¿tú qué horario es en París? ¿En la 10? ¿10 de la noche? Sí, Ah, buena hora. sí, está bueno. Está bueno, 10. Mira, hago curso en Chile regularmente, así que me habitué a trabajar como la tipa con la cual compartía el departamento no lo soportó porque trabajaba la noche y a la mañana me despertaba temprano, así que ya se ponía loca. Se puso loca la tipa. No, no, que es complicado por Francia, la América del Sur es demasiado relajado. El horario. Sí, sí, los horarios y la manera de vivir, ¿no? Como que es un poco... Pero igual es incoherente también, ¿eh? Es como... Francia es bien incoherente. En ese momento estamos alcanzando cimas de incoherencia bien, bien divertido a veces, ¿no? Yo lo tomo divertido porque si no será angustiante. Así que... Oye, y qué buen punto tocas de la coherencia, porque la propuesta que te hacía para abordar en esta conversación Ujú. es ver cómo se conecta el tarot, la metaginología y la psicomagia desde un camino coherente con el desarrollo personal o de la propuesta de desarrollo de la autonomía. Y El tema es que no es coherente mentalmente, no es coherente, como decir, intelectualmente, porque eso nació del inconsciente de Jodorowsky en el fondo y de su propia claro, experiencia de vida. Para mí la raíz de la psicomagia es las performances y el melodrama sacramental. Si tú parvienes a entender que el melodrama sacramental que se encuentra en YouTube es el primero acto de psicomagia, no declarado como acto de psicomagia, pero que es un acto de psicomagia, que es gratis, tú lo puedes ver en YouTube, etcétera. Si lo entiendes, está. Está entrando en el mundo de la psicomagia. claro. Y en el fondo eso es lo máximo, porque Jodorowsky ha pasado toda su vida artística a romper barreras y empujar sus límites, etcétera. Y eso fue algo muy, muy... Cada vez que lo muestro, alumnos se alucinan, ¿no? Unos no lo soportan, otros se divierten. Artistas le entienden, dicen, ya, es fantástico. Hoy día no se podía hacer, ¿no? Como obviamente. Y, todo, y eso como realmente dio a luz a eso, el conjunto con el conjunto del drama de la muerte del hijo de Alejandro, Teo. Y eso realmente, de lo que pude entender, de lo que caché de la historia, eh, eso dio a luz a la psicomagia como trabajo terapéutico pánico. ¿Por qué pánico? Porque es algo que él vive en Francia, los franceses son sin ninguna piedad, como un tipo así puede ser un charlatán, no sé. En ese momento atacan médicos porque no están en la línea que se impone en la cosa y le tratan de charlatán, le hacen
procesos, cosas así. Es como muy de la Edad Media, ¿eh? Somos como ya. Ya, Claro, pero él ya estaba Jodorowsky, entrenado a las críticas. Entonces, mira, él se entrenó en la crítica y hay un momento donde él se caminó todo el tiempo sobre un hilo, toda su vida. Muchas veces, como que la performance en México lo llevaron a huir de México, por ejemplo. Y mm, también porque se acostó con la amante del presidente mexicano. Que aparentemente así lo fue cuenta el libro. Como contexto a la gente que se está uniendo, estamos hablando de los orígenes de la psicomagia sí, ¿de y, dónde viene? Sí, y Christoph estaba compartiendo que hay un camino personal, iniciático de Jodorowsky en relación a ir creando esta obra como una necesidad primero para sí mismo, desde la búsqueda artística y también una herida profunda que tuvo por la muerte de su hijo. claro, claro. Y que también eso despertó el deseo de ayudar a los demás. Hola, Mm, Luz. Eso despertó porque no tenía sentido lo que él había alcanzado no sé, su búsqueda de romper límites y barreras, etcétera, no tenía más sentido en el fondo y seguir su carrera y ser reconocido y toda esa cosa, que fue como, él dice que hasta 44 años estaba un monstruo buscando la fama y el reconocimiento a mm, casi cualquier precio en el fondo. Eso fue como... mm. Ángel de Luz pregunta de quién estaban hablando, de ese ídolo que se Alejandro acostaba. Jodorowsky, que no la esposa, un amante, La amante, la amante. la amante, no la esposa, que si no, la esposa no estaría aquí. Como que eso. En el libro El maestro y las magas, él escribe ese relato y cuenta cuando conoció a esta mujer que fue muy importante en su camino. Muy surrealista, tipo. Como el Surrealista surrealismo total. mexicano máximo, como que un surrealista que está con la muerte, toda esa cosa, como que hay Mm, una parte de drama, de drama y sí, de drama en el fondo, y de cómo él digiere el drama y cómo lo vive, y toda una parte de ser humano herido detrás de esto también, como ser humano, que cuando lo conocí había esa parte que estaba como... Ahora hay un periodo de búsqueda en cual él hace contacto con el chamanismo mexicano y ahí hay figuras Esto, importantes que lo remueven. Entonces, Pachita, él cuenta que recibió, em, que recibió dos hongos, una pareja de hongos de María Sabina, y que él mm, siguió varias operaciones de Pachita. El tema que con Alejandro es como con Castaneda, ¿no? Tú no sabes si es real o si es parte de un sueño o si es parte de lo que él le llamó la trampa sagrada. mm, Hay, no sé, creo que sí, que lo que él cuenta, que con Pachita hay cosas, con María Sabina no sé. Pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? claro. También si tú lo haces, si tú haces algo con la intención, eso puede ser suficiente. Ese es el tema del gran misterio del inconsciente, en el fondo. Hay algo de conexión a través del inconsciente que se puede hacer, con arquetipos así. Claro, ahí tú mencionaste algo importante porque ¿qué es lo que hace efectivamente que sea un acto con intención a un acto de psicomagia dentro de este marco de trabajo que igual se vincula con el tarot y la metaginología? Sí, pero al principio no hay todo esto. No hay Mm, realmente el tarot y la metageología. Finalmente, el más recién nacido de los hijos terapéuticos de Jodorowsky es la metageología. El tarot se encuentra en su camino, pero él no lo profundiza antes de muchos años. claro. Y sobre el, Ahora, sobre la es interesante relación, ¿cómo? lo que mencionas tú porque él cuando explica, por lo menos en los libros, ya, de lo que dice en charlas, entrevistas, otra cosa, pero lo que dice en sus libros,
él habla de que fue en el tarot que cuando llegaba a identificar la raíz de los problemas de las personas, que ahí tuvo que dar un salto para encontrar actos que a las personas les pudieran ayudar. O sea, él ahí Sí, hace un vínculo. sí, pero la parte teatral de la historia, la parte artística, porque eres un artista, ¿Mm? él no leía el tarot a la persona, él proponía hacer actos con la persona sin leerle el tarot y decía, tú tienes una fantasía, algo, y ya, y hagámoslo en performance. Y para mí eso es la raíz de la psicomagia, porque en el fondo, ¿qué es la psicomagia? Es ir a hablar el lenguaje del inconsciente, es lo que es. Claro, Y la persona que tiene su fantasía, su imagen, su cosa, es hablar realmente su lenguaje inconsciente. Después se unió con el tarot, porque el tarot ha viajado en la vida de Jodorowsky de muchos años. Él pasó años a visitar la Biblioteca Nacional en París, donde hay un montón de libros sobre el tarot, por estudiar el tarot. Pero él lo dice, él mismo lo dice que él no entendía el tarot. Para él, él hacía pruebas psicológicas con el tarot. mm. Y esa O búsqueda sea, de libertad me da dificultad, como lo conocí, compartí ocho mm, años con él. El tema de la disciplina y de alguien que le dice, no, eso no, no, no cuadra con Jodorowsky. En un momento se puede, como que sí, porque el cuento del tarot gratis, por ejemplo, porque es un cuento. Él decidió de leer el tarot gratis, lo hizo gratis. Pero en 92, cuando lo encontré, él leía el tarot, hacía pagar a la gente. Cuando le robaron, cuando el productor de Tusk le robó. Ay, qué historia, qué esa historia tan surrealista, ¿no? Cuando lo cuentas, no, sería de hacer una película. Será hiper divertida la película. No, no sé. Ya, veremos. La idea es que el productor de la película Tusk, que es una película infantil, interesante. Yo la vi de niño, a 7 años, 8 años, algo así la vi. Y me marcó muchísimo, mm, muchísimo. Me quedé con imágenes grabadas. Em, Porque Jodorowsky tiene ese arte de hacer imágenes fuertes, etc. Volvió en París y el productor le dijo, lo lamento mucho, no funcionó la película, se fue la plata. Y Jodorowsky cuenta que emprestó dinero, fue a vivir en la suburbia y empezó a leer el tarot profesionalmente. Y ahí cobraba buena plata por leer el tarot, porque Jodorowsky sabe vender a Jodorowsky, eso sí. Sí, él aprendió, pero es algo del árbol. Finalmente, él se aprovecha de su árbol, claramente, es lógico. mm, Él toma la cosa, esa es la filosofía del árbol, es esto, encontrar en tu árbol los puntos de fuerza, la cosa positiva, detrás de la neurosis, etcétera, que hay entre los árboles. Y él súper. tomó realmente las lecciones de su padre, que fue un buen comerciante, etcétera, y ya él lo hace como, ¿por qué no? En el fondo es perfecto, es como la energía oro en el tarot, el dinero es algo de saber manejar y él lo sabe. Sí, maravilloso. Y Y en me ese pareció, sentido, en relación al trabajo que tú dices que viene de la psicomagia como primera fuente, artística principalmente, y después se va conectando con el tarot luego de varios años, hasta producir esta herramienta que es la metagenología, donde ahí uno ve que se va conectando las disciplinas. Y ahí la psicomagia, tú la ves como un trabajo que sigue siendo orientado a hablar con el inconsciente o vinculado a hablar con el inconsciente familiar de la persona. mira, esa es una resonancia del inconsciente de Jodorowsky y el inconsciente de la persona, y eso el tarot lo abre, porque después de un tiempo, él como director de teatro, cambia de rollo, el tarot pasa adelante cuando él empieza a leer el tarot, hay el drama con su hijo, hay varias cosas. Y cuando lo encuentro en 92, porque el resto son suposiciones, yo no lo conocía Mm, antes, personalmente no lo había encontrado antes de 92, así que claro. él leía el tarot desde rato en café y él daba actos de psicomagia. Y estaba súper sangriente. Los actos de psicomagia de la época estaban como fuertísimos,
porque él había utilizado animales, utilizaba animales, mataba animales en los actos, había que matar animales, etcétera. En los actos, que tú personificaba a persona que, con la cual, por ejemplo, tenía ganas de matar a tu madre y debía matar una, un puerco eh, femenino con la foto de tu madre, este tipo de cosas como hiper fuerte, imposible de hacer hoy. Mm. Y eso O creo sea, que, por la anécdota, creo que Cristóbal llegó a una cosa un poco más tranquila de utilizar peluche, etcétera. Y la transformación se hizo. En el fondo hay que todos tenemos un camino en ese viaje que se llama la vida, que nos corresponde, que venimos de una época, ¿no? Lo que te decía al inicio sobre Instagram, que yo estaba bastante tecnológico, pero el algoritmo de Facebook me aburre bastante y el de Instagram es súper intuitivo, yo tengo otra forma de pensar y debo aprender a utilizar esto y que me siento al lado de mi hija que tiene 13 años, que ella es de esa época, yo empezó a ser de otra época, absolutamente. Y Jodorowsky es mm. un chileno, nació en 1929 en una ciudad chica de Chile que hay que conocer si quieren ver un poco más. Lo hizo el peregrinaje de ir a Tocopilla, etc. Y la psicomagia es como la quintesencia de la expresión del inconsciente que fue esto. Todo su trabajo poético, los actos poéticos, las performances, todo el trabajo teatral de avant-garde en México, por ejemplo, y otros lugares, el mismo drama, las performances, etcétera, llevaron la psicomagia a cabo, pero todo como que es todo conectado con el inconsciente, no de una forma racional y pensada. Que el inconsciente hace la cosa. Esa es una regla que yo empecé a descubrir en mi propia vida, que tú haces cosas y después la cosa, después de años o meses, no sé, toman sentido. Pero al principio te dicen, pero ¿de qué me sirve esto? Y solo si Claro. confías en el poder de tu inconsciente van a aparecer cosas. Richard, ahí en ese punto me gustaría como hilar algunas cosas que hemos conversado y también decirle a las personas que hicieron preguntas que ya vamos a llegar a responderlas. Comentarles que Sí, hay hay una evolución que tú estás comentando con momentos históricos de cómo se fue transformando bueno, Jodorowsky y también la psicomagia. Y hoy día, eh, yo sé que es algo de lo que tú disfrutas realizar y algo de lo que más te interesa. Y, y te quería preguntar sobre cómo ir descubriendo tu propio estilo de trabajo con la psicomagia. Y aquí tú estás dando un elemento sobre eso, de que los actos no son tan racionales, eh, sino que uno tiene que más confiar en que el inconsciente te va a responder. Y, y eso ha sido como un camino, me imagino. en el fondo sí, es un camino de práctica. Al inicio yo seguía a Jodorowsky desde el 92, andaba al café como estaba a la misa. Estaba a andar al encuentro espiritual toda semana cuando él estaba y andaba aquí, escuchaba actos y se nutriaba de actos, después cabaret místico, otros actos, otra educación espiritual, fue una educación espiritual en el fondo, a una época donde no había internet, no había nada de esto, como que todo esto estaba como transmisión directa. Y, y después de esto, al lado mi vida cambió, porque hasta 33 yo estaba una persona normal, yo hice una psicoterapia de 4 años y medio, ok, normal, un poco conectado con Jodorowsky todo el tiempo, pero bastante luchando para cumplir con los deseos de mi árbol genealógico, y a 33 envié toda la mierda. O empecé a dedicarme realmente al camino con corazón, a hacer lo que me gusta. Entendí que eso se puede, Claro. eso no es un delirio, no es una cosa loca, etcétera. Y esto vino de muchos actos de psicomagia que yo había hecho, recetados por Jodorowsky, recetados por alumnos que estaban más
avanzado que yo, y también empezaron a ser recetados por mí mismo por probar la historia, porque es súper divertido en el fondo. Y eso abrió una puerta Sí. por muchas cosas en mi vida que yo y vino de la terapia a la psicomagia, y Jodorowsky viene del contrario, él viene del arte a la psicomagia. Y yo después llegué al arte, al teatro y a otra forma artística. Porque es súper importante entender que la práctica del arte es necesaria por el psicomago, obligatoriamente. No que tú vas a tener éxito con tu arte, pero practicar un arte, como educar tu ser a seguir impulsos inconscientes. El basto en el tarot. Esto. Y en ese Y punto, practicar Richard, psicomagia. Porque, ¿cómo? en esa misma línea, tú hablas del psicomago. Y antes de Jodorowsky no había psicomagos, entonces él empieza a promover un tipo de práctica que se va dando realizando estos actos. Pero Hay él no, gente que lo no, empieza, no quiere promover nada. Al inicio le da miedo porque él está dando a luz a un monstruo. Porque claro. las personas lo copian directamente y sin saber lo que hacen. Ese monstruo quiero Así que, conversar contigo, de ese monstruo. pero él es un monstruo. Él es También, monstruo, tiene un también. lado oscuro, oscurísimo. Hay que saberlo, como toda la gente que lo veneran, como es que veneran su papá y su mamá, que son perfectos, hay que saberlo en el fondo. Hay que bien separar Claro, el ser humano del maestro. El maestro te enseña, el ser humano viene a trabajar cosas, tiene un lado oscuro a la altura de su espíritu. claro, Eso es todos claro, tenemos en el fondo. ese monstruo. Obvio, Mm. esa es la meta de la vida. Si tú crees que tú vas a escapar a esto, olvídate de cualquier camino espiritual y men. Y en ese mismo sentido, el ejercicio de consultar actos a otras personas genera una relación que, por ejemplo, en el tarot, uno trata de que la persona no te haga predicciones, de que no te dé consejos, pero cuando hablamos de psicomagia, están estos actos que se recetan. Entonces, hay una relación que se establece. ¿Cómo tú ves esa relación? ¿Es lo mismo que el tarot? ¿Es algo Mira, yo diferente? te voy a hablar de lo que pude entender, de lo que pude ver practicado por seguir Jodorowsky cuando estaba su ayudante, acompañándolo cada vez que leía el tarot abajo de su casa, anotando los actos religiosamente que él recetaba porque después no se recordaba los actos que había dado y el día siguiente le comentaba los actos y ya, según lo que pasaba, etcétera, y haciendo de a poco el seguimiento de los actos, porque eso no le interesaba. O él no tenía tiempo por hacer esto, para explicarle a la persona que sí, que hay que tener tal cosita y hacer 3 días, ya, eso no lo hacía. Y yo Mm, empecé a hacerlo, eso fue como eh, el trabajo chico que es súper importante cuando recetas un acto de psicomagia. Decía Marian Costa que cuando ella practicaba psicomagia, porque después se alejó de la psicomagia, etcétera, cuando recitaba actos estaba responsable de alma. En el fondo, recetar un acto es algo súper importante porque tú vas a empezar a entrar en el inconsciente de la persona y tú vas a mantenerte presente en el inconsciente de la persona, como la persona que ha dado el acto. Así que tú debes ser disponible si la persona le pasa cualquier cosa que te llama, tendría un mensajito o algo así para decirte, oh, ¿qué me pasa? Me siento así, etcétera, etcétera. Eso es súper importante. Eso fue una de las razones que justificaba la prohibición de dar acto de psicomagia, porque hay que haber hecho un montón de actos de psicomagia tú para ser capaz de explicar a la persona lo que le pasa, para sentir lo que le pasa, para sentir paso a claro, paso lo que genera un acto de psicomagia. Y esa es una procedura que parece como loca, pero es súper, en el fondo es algo que hay unas, ahora con el tiempo, con la práctica, que sea como conejillo de actos o como dando actos, hay como caminos comunes en el inconsciente de que se producen, etcétera, etcétera, en el recetar un acto. También que la psicomagia parece una panacea, pero no lo es.
Es claro. maravillosa porque tú vas a ser responsable de tu propio camino de curación. Tú vas a hacer el acto que te va a curar o que te va a ayudar en tu Pero, camino. pero ahí mismo no siento, a mí me pasa esto como que creo que el mejor ejercicio es que uno practique actos y le puede compartir a otro, esto hice yo, esto me sirvió, a ti te puede servir, versus el otro donde tú dices que la persona entra al inconsciente de la otra. Y ahí como que, obviamente, siempre nosotros entramos en contacto con el inconsciente de la otra persona, pero ahí se pone una cualidad especial de, de, de apoyo, pero también puede ser una cualidad de como que uno deja de ser responsable de sí, y más responsable del psicomago. En, en, Mira, el en, problema es este, porque todo viene junto, que el transfer y contratransfer existe de todo el tiempo. claro, Lo explica Freud, etcétera, está presente. Yo sé que estoy el papá de consultante que me viene a ver, yo lo sé, pero de alguna manera, ¿qué voy a hacer? Decir, no quiero ser, olvídalo, no sirve de nada. Pero la persona te consulta por esto, tú vas a hacer el rol en el fondo. La cosa súper importante es recetar actos que tú eres capaz de hacer porque te conoces, porque tú hiciste actos. En mi camino de actos hizo unos actos, no todos, pero unos actos que está muy fuerte. Andar desnudo en París a las 8:30 de la mañana, caminar 1 kilómetro, ese tipo de cosas te transforma y te dice, ya, yo puedo hacer, lo hizo. Así que yo puedo claro. recetar hasta ese punto un acto en el fondo. En el fondo, Jodorowsky receta actos porque él hizo cosas realmente que sobrepasan lo normal. Y el psicomago debe ser capaz de hacer esos actos antes de recetar cualquier acto. Tenía la persona con la cual trabajé en Brasil, es súper creativo, tenía idea de actos fantásticos, pero él no había hecho ni uno. Estaba incapaz de hacer un acto. Eso no sirve de nada, porque el inconsciente de la persona va a aceptar el acto y en un momento, ya, es como el político que te dice, sé honesto. Si no es Claro. honesto, tu inconsciente le dice, ten, eso es lo que te hago con tu honestidad. Y el psicólogo es la misma cosa. El inconsciente no puede mentir a un inconsciente o hay que ser súper bueno por mentir al inconsciente. Eso es un nivel superior. Pero no, en el fondo hay un Oye, tema de coherencia porque mm, no miente al inconsciente. El inconsciente que se expresa en la lectura de tarot es algo, es algo me real, acuerdo, concreto, transparente. recuerdo una entrevista que le hacen a Jodorowsky que le preguntan sobre Castaneda y él dice que Castaneda bueno, en sus libros decía que había que saltar por un abismo o algo así, y que algo pasaba ahí mágicamente. Y él decía que, bueno, todos los que te dicen algo que tú no eres capaz de hacer, eh, al final es una toma de poder en cierta medida, porque te ponen algo que tú no eres capaz. Y en ese sentido, ¿tú ves alguna diferencia entre los actos de psicomagia que se pueden, uno, por su propia cuenta, descubrir en el libro Metagenealogía o hacer un trabajo con el árbol, donde hay actos de psicomagia que se vinculan a ciertos nudos profundos que están ahí como raíz de tu Claro, genealogía? pero Versus, eso es la metodología Marian Costa, en la imprenta de Marian Costa en el trabajo. Es algo metodológico. Tú ves que es el producto de una mente superiora, porque Marianne es súper inteligente, y ella receta actos, a la época recetaba actos, etcétera, y que son actos que se pueden hacer. Ahí empezó un trabajo más, más de grupo, que la persona que tienen esa forma de problemática pueden hacer ese acto y le va a liberar alguna cosa, etcétera. Cosa que al inicio de la psicomagia está un acto, una persona. No había algo claro, sistemático. Evidentemente, después de un tiempo, cuando empiezas a trabajar sobre muchas personas, tú vas a encontrar líneas comunes y cosas que la gente puede hacer que va a hacer bien, de forma diferente, porque cada uno va a recibir el acto de forma diferente.
Y esto después tú vas a poner detalle, porque la cosa súper importante que el acto, ¿por qué tú me dices la toma de poder? Porque la toma de poder, somos en un sistema de poder en el fondo. Que tú poniéndote con el tarot a la mano, tiene un poder. ¿Cómo te manejas con ese poder? Es el tema del inconsciente y de abandonar tu ego. Y ahí el trabajo se pasa. Ahí el trabajo se Claro, pasa a mí, porque más abandonas tu ego, más el inconsciente de la persona te sugiere el acto. Te sugiere, y hay cosas que la persona te dice, ah, pero eso lo hizo, pero no lo hizo terminando así. La persona hizo el acto. Se pasó varias veces que la persona me habla de la cosa, me dice, ah, eso, no sé, he hecho algo parecido, no sé, algo así. El tema de Castaneda es un mundo otro, porque la historia de Castaneda, si tú lees Castaneda, es su, Don Juan Matus lo empuja en otra dimensión o ese tipo de cosas, es otro mundo. No estamos hablando de psicomagia, psicomagia es algo como pero comparativamente hay, tranquilito. El mundo de lo brujo es otra cosa, es otra cosa. claro, claro. La Hay toma una de poder diferencia. no es el mm, mismo poder. El tema es que tú lees el tarot a la persona y la persona te va a entregar su poder. Y tú, tu rol justamente es de devolver el poder a la persona y con el acto que le corresponde, en el fondo. Va a ser la línea de trabajo a la cual me parece que mucha práctica de lectura de tarot te va a llevar a esto, en el fondo. claro, aquí ya estamos hablando de una práctica post-Jodorowsky, porque esto fue evolucionando y hay Pero claro, que un, somos la segunda generación o la tercera generación post-Jodorowsky, claro, que son otra cosa, como que eh, que la transmisión es como un arte marcial, en el fondo. Tú aprendes la técnica, si tú puedes aprender algo de técnica en esto, y después te apropia la técnica, porque cada uno tiene una capacidad diferente, un cuerpo diferente, y tú haces la técnica de forma diferente. En el fondo es esto. Solo que con el libro, que yo le juro sobre la cabeza de Afrodita, mi gata que me acompaña, que está aquí, que le pregunté a Jodorowsky durante meses que él haga un libro sobre psicomagia, nombrando la técnica, la psicoanálisis del siglo XXI. Yo le escribí un día a un tipo, me insultó, me dice, ¿cómo puede comparar esto con la No sé, como que, no sé. Yo lo comparo porque yo hice psicoterapia y psicomagia, te juro que nada que ver, nada que ver. Pero esa es una diferencia, yo quiero cambiar. La psicoterapia, la psicoanálisis te hace aceptarte. La psicomagia va más lejos, te va a hacer cambiar, cambiar cosas. Es otra cosa. O nada, no sé. o sea, ¿Qué es la yo parte creo de que creencia? es tu experiencia, porque probablemente a otras personas siguen otros caminos y se transforman y cambian de otra forma. Yo creo que eso también Claro, es como que queda oculto cuando uno habla de la psicomagia, como estos grandes actos, que al final son grandes actos porque la persona le remueven cosas y está dispuesto a hacerlo y le funcionan, y hay otros que no tanto, pero hay muchos otros caminos. Entonces, claro, claro, de cambio de trabajo terapéutico es una vía. A mí me interesó esa vía por el tema artístico, porque puede decir que en mi familia estoy de la generación que viene a traer arte en el árbol, a transformar un árbol de mierda en algo que va a hacer florecer cosa linda en su vida. Eso es normal, es el árbol del artista clásico, mm, por decir. De que sí, la psicomagia y el tarot, la metageología y la psicomagia son como tres puntos de una estructura creativa increíble en términos terapéuticos. totalmente. Después es una El, cosa que, mm, en ese sentido, la psicomagia conectada a la metagenología para mí tiene una belleza particular, que es que la misma persona puede recorrer el camino que le llevó a
escuchar ser recetado ese acto particular. Que creo que, no sé, pues cuando uno lo hace sin ese enfoque de metagenealogía, la persona pierde ahí no sé, pues el camino. O por lo menos eso ha sido mi camino. Ha sido como bonito encontrar cómo los actos van vinculados a un trabajo con el árbol genealógico. Sí, claro, porque la información es dada del árbol, van a crear un acto. Pero eso es un nivel superior de trabajo personal, porque el trabajo del árbol es súper complejo en el fondo. Mm. ¿Cómo trabajo con el árbol? Cada uno de nuevo va a utilizar una técnica. Yo soy de la técnica más intuitiva y más del nombre que otra cosa. Yo veo gente hacen árboles y decía que tenga todos los datos, el nombre, la fecha. No me importa un carajo realmente. Yo trabajo con lo que tengo y la persona, su inconsciente me da la información. El árbol es infinito, así que nunca se termina la historia, nunca. El Claro, trabajo nunca se termina. Te digo, la técnica, como practicante de artes marciales, la técnica, a un momento, te apropia la técnica. Y la técnica, para mí, es la técnica. Y que la persona escuchándola me va a decir cosas todo el tiempo. Y es un nivel superior porque es un nivel de escucha y un nivel de sentir y un nivel de trabajo sobre tu propio árbol y un nivel de escuchar muchos árboles que va a hacer entender o sentir cosas del árbol de la persona como lo vive a un momento. El recitar un acto a ese momento parece, la persona te sugiere el acto, el inconsciente de la persona te está sugiriendo el acto. Después, el trabajo de árbol es un trabajo de vida en el fondo. Sí, que al inicio pensaba que estaba más rápido que la psicoanálisis. Es diferente, es diferente. Hay personas que le conviene súper bien la psicoanálisis, otras no. súper. Después es un tema de Oye, cómo el cuadro, cómo la cosa. ¿Sí? te invito a que veamos las preguntas que nos plantearon, y a ver Ah, si nos están siguiendo aquí. yo A veo personas ver, que se unen. dice Luz, ¿qué acto para este fin de año? ¿Qué acto para este fin de año? Bueno, Creo que tú te haces copias del juicio, dos copias de la carta del juicio, ¿ya? Y, y qué más, una entera, planta una planta encima y te integra al lado una copia del mundo, porque el acto por terminar el año, de lo que te diría así nomás, porque un acto de terminar el año, yo me voy a enterar, yo voy a hacer el acto que yo hice una primera vez, voy a enterar mi árbol, voy a quemarlo porque las circunstancias son las mías. Y estoy en la casa de mis mm, padres, que mi madre es geriátrico, mi padre se murió ese año, y yo recogí en el bosque al lado un árbol muerto, está aquí, yo estoy juntando fotos de la persona, voy a hacer copia en blanco o negro, voy a quemar el árbol, cubrirme de las cenizas, dormir una noche y la mañana con un jabón que voy a encontrar, que todavía no encontré, me voy a limpiar 7 veces esto y empezar a trabajar sobre mi árbol realizado, esto. Es el acto que voy a hacer yo. Pero un acto global, yo no soy psicomagia social nivel Jodorowsky, claro. Tú puedes inventar un acto poético, tú en el fondo sería algo. Y ni lo sí. pensé, no había preparado esto. Luz es una amiga Mira, más, así que la trampa. yo te comparto un ejercicio porque es como, para mí es como desde mi experiencia, que es lo que estoy así como Richard dice lo que va a hacer. Yo voy a hacer un contrato laboral, pero con mi ser esencial. Entonces, Ok, voy a escribir todas las sí, condiciones. Eso voy a hacerlo para fin de año. Quizás te resuena y ahí tú puedes algo ver. así. Tú quemas una carta, una copia de una carta de tarot, el 20, 20, 20. Tú tomas el segundo 20, lo quemas, lo entierras la cosa. Y cuando terminas quemarlo, antes de poner el 21 al lado, tú escribe todo lo que tú esperas del año que viene, todo.
una lista de cosas. 10 cosas, porque 10 cosas que tú esperas de ese año. Y tú lo pones en un sobre y tú cierras el sobre. Y eso, tu marca no se abre antes del 31 de diciembre de 2021. Eso es mágico, lo hizo una vez, es increíble. Es increíble. Tú te das cuenta que tú realizas cosas que tu inconsciente está... Somos Que uno niños, quita y de ahí aparece de nuevo. somos guaguita del inconsciente. Nada, no sabemos nada. Entonces es lo que me aburre de ese mundo, de cómo la gente funciona, el miedo, etcétera, porque hay un poder dentro del ser humano que es alucinante, que nadie utiliza y que nadie ni crees en ese poder. Estoy de Es acuerdo. algo O sea, creo que completamente... la Así que sí, educación tú lo haces así. nos da. Copias el acto por Luz, 2020, porque Luz estudió tarot conmigo. 2020, el juicio, ya uno lo saca cuando llegas a los 12, las 12 campanas y pone 21. Y ahí tú escribes tu sobre, en tu carta, tú pones la carta en un sobre. Y con tu pareja, con Christian. Cada uno hace la suya, y con Lennon también, porque tiene un hijo y que el hijo puede hacer lo suyo también. Bonito. Y escriben esa cosa y le ponen en un lugar, en un cajón, y ya. Y a ver qué pasa el año siguiente. Y tú empiezas de nuevo. Yo diría que yo enteraría una foto del día mismo de mí plantando una planta encima. Ese es mi lado. Aprendí a enterarme regularmente por abandonar cosas mías. Mira, somos todos muertos caminando, así que muertos no sé cómo se dice, esrocito, no sé cómo se dice en español. Estamos muriéndonos de a poco Resucitamos. todo el tiempo. Mm. En el Llevamos fondo, el varias trabajo vidas es esto, que en lo que esta. estamos viviendo es una conexión con la... ¿Sí? ¿Cómo? Se cortó. Te contaba que llevamos varias vidas viviendo Se con corta. muerte. Ah, ya. Richard, ¿me escuchas? Sí, 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 ahora sí. Oye, estabas con una idea. Termina porque te quería comentar un comentario que nos llegó. O bueno, sigo con este comentario. Dice David, esta mañana desperté llorando, durante el sueño reviví mi separación familiar, sentí el mismo dolor en el pecho, la falta de aire, me ayudó a identificar que aún está vivo ese dolor y falta perdonar. Y, no, pregunta por un acto psicomagia. Mira, yo, Una yo he separación. trabajado ese tema en ese mismo lugar y he trabajado algo parecido de un rato que es muy castanediano, que se llama la rememoración o la recuperación, no sé cómo se llama en Castaneda, pero tú vas a recuperar todas las informaciones de los trozos de ego tuyo que tú has atravesado para llegar al momento X y reparándolos y recuperándolos para borrarlos. Así que conscientemente te va a relajar. Yo me acuesto y me relajo el cuerpo entero y voy a visualizar la situación y voy a terminarla de manera diferente. Y voy al momento cuando soy relajado completo, primera parte, yo me cubro el cuerpo de una capa de color plateada y después una capa de color dorado. Bien luminoso, todo bien luminoso. Y me pongo en la situación, visualizo la situación con la persona, etc. Y si necesito, hago un 8 luminoso de color plateada y invoco una tijera enorme y lo corto. Corto el lazo con la persona, por ejemplo. Si necesito esto, pero yo lo hice con muchas personas con las cuales había tenido conflictos, comportamiento que me daba vergüenza de mí mismo, etcétera, etcétera. Y yo recuperé bastante energía y dejé bastantes angustias que venían de ese pasado, que venían de mi árbol, etcétera. Y eso lo puede hacer con cualquier persona, en el fondo. Y la separación familiar, tú puedes vivir la misma cosa y reparar la cosa y ver, hasta ver punto de vista diferente sobre lo que tú estaba, porque ahora tú no eres la misma persona que la cosa que tú viviste hace, no sé, 3 meses, 5 años, 20 años, obviamente.
Eso sí, se puede ser Súper, algo súper y tú lo conectado. terminas. Ah, Dale, mierda. dale. No, dale, dale. Sigue, Tú sigue. terminas la visualización, la terminas con un fin positivo, sí o sí, sí o sí. Que tu comportamiento lo puedes cambiar en el teatro inconsciente que se pasa ese momento y tú lo terminas de manera positiva, pidiendo disculpas, reconociendo tus errores y que la persona te dice gracias y inventa lo que quieras en el fondo. Pero honestamente, obviamente, es una cosa de transparencia, ¿no? Como que creo que entramos en más y más en una era de coherencia, transparencia, colaboración, ese tipo de cosas, que la humanidad necesita esto. Así que ese es un trabajo que tú Totalmente. haces solo o sola en el momento. Te puedes dedicar todos los días un poco a hacer esto con unas situaciones que te salen, parejas que se terminaron mal, ese tipo de cosas en el fondo. Y tú inventas tu guión antes o durante la relación para terminar bien la historia. Y Comparto después te diría, una experiencia con eso, Richard. sí, David Espera, Enrique te ¿iba a decir diría algo algo más? que Di lo siguiente que iba a no, decir. que le diría de ir a buscar sobre, Ya. ¿qué? No entendí. Dijiste que le dirías, ¿qué le dirías? No, Y, que va a investigar su infancia. O sea, que ya hay algo de la infancia, de la llegada en ese plan de realidad. El acto, en el fondo, el acto es un acto por una persona, hay algo de único. Pero, por ejemplo, el masaje de nacimiento es algo, no sé, ahora me doy cuenta que hay una mayoría de seres humanos que deberán hacer un masaje de nacimiento. mm, Que totalmente. al inicio es algo como que te dice ya una persona, pero muchas personas han nacido de forma que necesita vivirlo de otra forma, en el fondo, repararlo. Que yo trabajaba mucho sobre él, tengo una facilidad por entrar en trance, visualizar cosas, etcétera, así que lo utilicé. En el fondo, eso no es psicomagia como clásica, el libro, entonces, pero tú puedes utilizar esto y ver cómo resulta la cosa, en el fondo. Y Sí, totalmente. Yo lo estaba utilizando y me funciona es muy aliviador. Es, en mi caso ha sido viajar esas situaciones que viví en el pasado, dolorosas, y, ha llegado un adulto responsable, amoroso, que está viendo la situación y tú va a actuar en esa situación y va a corregir las cosas que sucedieron de manera que produce mucho dolor. Y es como volverse un psicomago de sí mismo. Y, y tú vas generando reparaciones. Y te cuento un ejemplo de algo que hice hace muy poco. Me acuerdo una situación que pasó en el jardín infantil, que unos amiguitos me sentaron en una silla y pusieron como unos alfileres. Yo me acuerdo que me senté y me dolió mucho. Entonces, en esta situación recreé lo mismo, fui a ese momento y en vez de sentarme en los alfileres, había un adulto, que en ese caso era yo, que ponía un cojín y convertía esa silla en un trono y todos los niñitos jugábamos a sentarnos en el trono. Entonces le di una situación que corresponde al momento, que es volver con el claro, juego, que es la atención de los adultos, lo que faltó. eso, eso. Lo preparo como que son situaciones más de momentos a donde no sé, son momentos, no subí hasta ese punto porque no tengo tanta memoria de la infancia. Mm. Todavía no me llegué a ese punto. Voy a llegar. Estoy como más en la fin de adolescencia. No, porque yo voy
He tenido la suerte de voy a pasar 2 meses en la casa de mis padres y después abandonarla. Dejar todo aquí, que alguien lleva la cosa y chao. Hizo un acto sin saber, porque el inconsciente después actúa solo. Llegué a ver el cuerpo de mi padre que recién había muerto y llegué, primera cosa, no lo reconocí. Fue a ver la enfermera y dijo, señora, ¿usted está segura que esa persona es mi padre? Me dice, sí, sí. No lo reconocía, no estaba para mí. Mm, Y cuando me digo esto, ya, ok, voy, lo reconozco, veo a esa persona, etcétera, me pongo triste un poco, pero no, ni tanto, y me voy. Y dejó todas sus cosas aquí botadas. 1 hora y media, 1 hora después, recibo una llamada del hospital, me dice, señor, ustedes han dejado el bolso del señor Carosa, su padre, etcétera. Digo, mierda, no quiera traer la cosa. mm, Había dejado la cosa allá, eso no me pertenece. mm. Y eso es como algo de reconocer que hay un momento, hay antes y después. Que reconocer que tu trabajo ha hecho algo. En mi familia el trabajo fue poco reconocido, poco aceptado. Con el tiempo del otro lado, ese que mi padre ahora entiende, yo comuniqué con él de forma, etcétera. Pero en el momento también nadie te fuerza a aceptar lo inaceptable en el fondo. Totalmente. Un tema de dignidad y de amor propio. Esto. Perdiendo con el tiempo la agresividad, perdiendo la ira, porque la saqué de con muchos actos y muchas cosas. Y eso es importante en el fondo. Para de reconocer también el valor de lo que tú haces. Claro. Y creo que ese Eh, es eh, un mm. ser su Lo que propio dice, me divierto mucho con psicomagia, no sé, durante una semana he traído una boya de acero, de pétanque, como se llama el juego francés, con esa boya de acero, con una cosa que yo quería dejar en la casa, por ejemplo. Andaba por todo lado con mi bola de 300 gramos de acero colgada en... Pero después encuentro gente normal y me digo, mierda, soy raro. Pero en el fondo yo lo acepto, con el tiempo acepté esa parte mía y me parece fantástica. Y me sentí muy totalmente. aliviado cuando dejé la huella de acero, por ejemplo. Oye, nos hacen otra pregunta, nos dicen, ¿es peligrosa la psicomagia? Muy peligroso, no lo hagas. Claro que es peligrosa. Tú puedes salir del cuadrito que te dieron en tu árbol. Eso es peligroso, porque tú vas a encontrar trabajando con tu... En el fondo, ¿qué es? La teoría es la siguiente. El inconsciente es una torta de 1000 hojas. Hay todas las hojas, una hoja por edad, ¿no? Por año. Y tú vives un trauma a 2, 3 años, por ejemplo, 3 años. Así que hay un niño traumatizado de 3 años que vive dentro de ti, pero él va a seguir actuando si tú no haces nada hasta que tiene, hasta la fin de tu vida, en el fondo. ¿Qué peligro hay? Sí, peligro de hacer la cosa de cualquier forma. Si tú quieres hacer actos, justamente una de las razones por la cual Jodorowsky escribió su libro es para evitar que la gente haga cualquier tipo de actos. Y que se encuentran con personas que hacen actos y que tienen un problema al inicio un poco de desequilibrio y que hacen un acto y lo fracasan y hacen un acto que se termina de forma negativa y que la persona se queda traumada. En eso puede ser algo, ahí hay unas reglas, hay un libro que te explica cómo hacerlo. Evidentemente que trabajar con tu inconsciente, tú vas a trabajar con materia peligrosa. Hay locura en cada ser humano. Mira cómo estamos. Sí, mira, en mi experiencia hay un peligro, o sea, yo creo que el peligro, y va a ver si resuena contigo, es, hay algo que tú quieres modificar, cambiar, transformar, y tú sientes la necesidad de hacerlo. Y ahí uno va encontrando herramientas que te ayudan a hacerlo. Para algunos va a ser la psicomagia. Y, y cuando uno decide que probarla,
como en todas las otras cosas, hay que experimentar, ver si resuena contigo, si estás con la persona adecuada, con el apoyo necesario, si es el momento para ti. Y, y eso va haciendo que este camino, que es transformarse, sea más amable. Es decir, eh, hay un respeto con uno que uno tiene que tomar y no ponerse en situaciones que van mucho más allá de ti necesariamente. Eso quizás puede ser en 2 años más, pero tenerlo ahí como que hay un deseo a cambiar y es bueno, es sano seguirlo según la forma que tú encuentres. Claro, que el peligro es tú vas a perder el amor familiar. Ese es el riesgo tremendo que te va a dar mucho miedo, que te va a dar. Pero es el trabajo del árbol en el fondo, es liberarte de la proyección del árbol. Y eso es un peligro, porque es un peligro por tu ego. En el fondo, el trabajo Y, psicomágico te aprende a dejar esa parte, a abandonar esa parte, a aceptar el cambio como parte del juego eh, de la vida, en el fondo. Ese es el peligro. Peligro es justamente por la razón por la cual Jodorowsky escribió ese libro, eh, para que la gente pueda tener actos, hechos y elementos simbólicos que pueden reutilizar y recomponer actos después de haber hecho unos. Unos, no tres, unos 50, ¿no? O algo, no sé, en un tiempo, en años, varios. sí. Y la psicomagia tampoco te salva de seguir aprendiendo, de equivocarse. A veces uno hace un acto y con el mismo acto uno aprende, oye, mira, parece que tengo que hacer esto mejor y sigue un camino de prueba y error. Y Pero lo así digo a la que, persona, la psicomagia no es la varita mágica que te va a transformar el mundo y enviarte al mundo del Little Pony, donde somos todos amigos y todo es fácil. Nada, olvídalo. Y a veces te cambia, a veces parece que no. Y a veces tú abres una puerta y hay más problema detrás de la puerta. Y tú debes hacer más actos. No sé, por si un tú tema de abuso quieres, sexual, pero por un tema, por o- ejemplo, depende del trauma. El acto depende del trauma. Por ejemplo, mm, hizo actos, un montón de actos sobre abusos sexuales porque no sabía que había, pero no sabía cuál cosa había. Y son un montón de actos. Y las personas hacen una cosa relativamente fácil y piensan que todo se va a arreglar. No, en el fondo hay que ser serio y de alguna manera yo creo que hay una cosa progresiva y invertir el tema de que Jodorowsky dice que más difícil el acto, más resultado da. Pero difícil por tu ego, en el fondo, por la situación a la cual te está poniendo, por el dinero que tú debes invertir, por ejemplo. Y el tú acto puede dices, ser como un acto de, ¿cómo? tú dices algo muy interesante de que a veces uno hace un acto y cree que con eso ya solucionó un tema muy grande. Y ahí uno podría hablar del ego de la psicomagia, de, oye, hice este acto, así que ya estoy resuelto. Y no es tan así, la verdad. No, es una forma de vivir, yo creo. En mi caso, yo creo que es una forma de vivir y voy a seguir haciendo actos. Súper bueno. Sí, o Porque sea, es, te acompaña, te flexibiliza el ego. Es como entrenarse. ahí se convierte en una práctica, algo que uno va perfeccionando con los años y con los años. Y también hay actos grandes y con gente y accesorios y actos más por ejemplo, de concentración o de perseverancia. Actos de repetir todos los días durante un tiempo largo, por ejemplo. Y eso es interesante por la perseverancia, porque la dedicación a lo que tú haces es necesaria a veces. Súper. No sé, tú sientes que te corresponde después de un tiempo o no, la técnica si te atrae. A mí me ha atraído desde el primer día que escuché un acto de psicomagia y me digo, "Ah, yo quiero saber hacer esto".
Oye, Entonces, la primera vez que Richard, entré en el cuadro místico de Jodorowsky, sí, ya estamos terminando, pero nos aparecen dos preguntas más. Una es, vamos. eh, ¿qué es la psicomagia en palabras muy simples? Eh, yo te diría que es un acto teatral metafórico que representa una situación que puede haber sido traumática o un obstáculo que tú tuviste en tu historia y es una recreación de una reparación, eh, donde tú te disfrazas o usas algunos elementos y, y eso a tu inconsciente, haber vivido esa experiencia reparadora, de alguna forma te va aliviando. ¿Mm? Y nos preguntan, a través de los actos iniciamos el camino para sanar y transformar lo que deseamos. Claro, ese es como el ejercicio. Y es un ejercicio que no acaba. Nos vamos transformando, pero si este live acaba, ya nos vamos despidiendo. Ah, no, seguimos. Yo pensaba que es hacer más tiempo. Si tú tienes tiempo, yo puedo. Si no, ya, acabamos. Una hora ya. No, yo tengo que ir a buscar a Gaspar, Ah, que ya. Importante. Ya, así, ya. No, así que, yo diría que para pasar a Jodorowsky, que la psicomagia es una amorosa patada al culo de tu ego y de tu personalidad. Por hacerte salir de tus mecanismos del disfrute, del no disfrute, de ese mecanismo de confort, de salirte de la zona de confort, ese tipo de cosas. Esto sí, creo. Y se hace a veces con mucho, a veces con poco, y etcétera, etcétera. claro, En el estos fondo es actos buscan sacarte de tu zona de confort y ponerte en contacto con una parte que podríamos llamarle más auténtica. Y hay una sí. última pregunta, Richard. Dicen, em, ¿hay herramientas para establecer actos uno mismo o siempre es a través de un psicomago? Bueno, No, hay un y hay libro. el libro. Lees el libro, manual de psicomagia, no psicomagia, manual de psicomagia, hay de todo adentro. Es la base. Léelo y haz que sea tu Biblia si te interesa la psicomagia. Y el libro Metagenealogía, que trabaja sobre lo que se llaman los nudos, y también hay recomendaciones de actos de psicomagia. Sí, el libro de metageología, pero Marian Costa misma dice que es aburrido, así que menos si te interesa mucho el trabajo de tu árbol, puede ser una forma de inconscientemente fracasar tu relación con tu trabajo terapéutico. Después, si te interesa trabajar sobre tu árbol familiar, es maravilloso, pero al inicio Sí. es súper complejo y mucho conocimiento intelectual que hay que digerir. Y los actos que son en el libro Metageología son, sí, sumamente importantes por trabajar sobre tu árbol, sí, claro. El manual de psicomagia es más del nivel Jodorowsky, el arte, y hay como casos Ese, y divertido, escribió con- y ¿cómo? Que ese la libro terapia, ¿cómo? no lo escribió con Marian Costa, ese libro. Mira, él tiene un talento, decía un maestro espiritual francés que se llama Arnaud Desjardins, decía, tú tienes el genio de la escritura, no lo tengo. El tipo efectivamente escribía libros súper aburridos, pero súper espiritual, pero súper aburridos. Y Jodorowsky tiene ese talento de contarte historia, de hacerte... Y es fantástico porque te lleva a cosas serias con más Mm, facilidad. En el fondo ese es el tema. Y por haber sido totalmente. educado en la sociedad francesa, que es bastante aburrida y mental, etcétera, a un momento de mi vida hice un trato conmigo de ir hacia cosas que me gustan más. Después, con el tiempo, descubrí que la geología es maravilloso y es un, un baúl de tesoros alucinantes sobre el trabajo del arte. Ya pues, Esto, Richard, te agradezco esta conversación y le agradezco a cada una de las personas que nos compartieron o nos van a ver en sí, YouTube con la grabación. Y bueno, seguimos en contacto. sí, claro. Gracias a ti, Aníbal, por la invitación. Gracias a todos por participar. Felices fiestas.
hagan el acto o no, o invéntanse uno para empezar Sí, claro, invéntate uno. Haz algo Totalmente. loco, ¿no? Algo que te parece loco, que te hace salir de lo habitual. Eso es, si eso es, la psicomagia se puede hacer para tomar todos los días cuando sale del trabajo un camino diferente, por ejemplo, una manera diferente. Eso es algo que te va a transportar en otra dimensión. Y tú lees Totalmente. a burlarse del diablo, hay ese tema de romper el ritmo hipnótico, dice Napoleon Hill. Lo que eso te atrapa y te pone en una... Ya. Y hay cosas, no se necesita... Sí, claro, hay actos que son fantásticos y maravillosos y muy difíciles, y hay actos que son más eh, así, de todos los días hacer esa cosa y te va a transportar en otra forma. En el fondo, la psicomagia es una palabra genial. Jodorowsky es un genio de inventar palabras y de juntar técnicas. Pero eso existe con otros nombres que en otras personas que lo hicieron, obviamente. El tema de visualización que tú hablaste, etcétera, son técnicas. Y finalmente se ve Mm, que la psicomagia entra en una forma de difusión otra. Y que eso sí va a ser realmente la psicoanálisis del siglo XXI, por lo menos por lo que se va a traer al cambio humano. Ya, ok. Mira, te dejo terminar tu live. Chao. Chao a ti. Cariño a todos. Ya, Chao. Que ya, estén hay que bien. flexibilizar el aire más. Chao. Y lo terminamos. Muchas gracias.